Introducción. El hombre más peligroso de Atenas. En el siglo de oro de Atenas, una ciudad que se jactaba de ser la cuna de la democracia y la sabiduría, el hombre más sabio de todos era, irónicamente, el único que admitía no saber nada. Era un hombre de aspecto tosco, que caminaba descalzo por las calles de mármol y vestía la misma túnica raída, verano e invierno. No tenía poder, no tenía riquezas y nunca escribió una sola palabra. Y sin embargo, se convirtió en la figura más peligrosa de Atenas. Su única arma era una pregunta. Su nombre era Sócrates. Él no enseñaba, interrogaba, no daba respuestas, demolía las falsas certezas. Con su método implacable, humilló a políticos, expuso a poetas y confundió a generales, demostrándoles que la sabiduría de la que presumían no era más que ignorancia disfrazada. Se llamó a sí mismo un tábano, un insecto molesto enviado por los dioses para picar al perezoso caballo del estado ateniense y mantenerlo despierto. En los próximos 20 minutos asistiremos al nacimiento del pensamiento crítico. Descubriremos el arte de la mayéutica, el método socrático para dar a luz la verdad, y entenderemos por qué una ciudad que celebraba la libertad de expresión, finalmente, no pudo soportar a un hombre que la ejercía de verdad. Esta es la crónica de la mente que enseñó al mundo a pensar y del juicio que lo condenó a muerte por ello. Capítulo 1. La forja de un tábano. Para entender la revolución de Sócrates, hay que entender la perfección que desafió. La Atenas del siglo V a.C. era el centro del universo conocido. Recién salida de una victoria milagrosa contra el vasto imperio persa, la ciudad rebosaba de orgullo, riqueza y una creatividad sin precedentes. Era la Atenas de Pericles, del Partenón, de Sófocles y Eurípides. Era una superpotencia cultural, económica y militar. Pero bajo el mármol reluciente, Sócrates veía las grietas. Veía a los sofistas, maestros de la retórica que enseñaban a los jóvenes ricos a ganar cualquier debate, sin importar la verdad, cobrando fortunas por el arte de hacer que lo injusto pareciera justo. Veía a los políticos que, con discursos grandilocuentes, manipulaban a las masas en la asamblea para tomar decisiones desastrosas, como la catastrófica expedición a Sicilia. Veía una democracia donde la opinión de la mayoría se confundía con la verdad, y donde la certeza era una máscara para la ignorancia. Nacido en una familia humilde, su padre un escultor, su madre una partera, Sócrates no pertenecía a la élite. Luchó como soldado hoplita por Atenas, demostrando una resistencia física y un coraje legendarios. Pero su verdadera batalla no se libraría en los campos de Tracia, sino en la plaza pública de Atenas, el Ágora. El punto de inflexión de su vida fue una profecía. Un amigo suyo fue al oráculo de Delfos, el lugar más sagrado de Grecia, y preguntó si existía algún hombre más sabio que Sócrates. La respuesta de la pitonisa fue rotunda: nadie. Sócrates quedó perplejo. Él, que estaba tan consciente de su propia ignorancia, ¿cómo podía ser el más sabio? Decidió que la única forma de refutar al dios era encontrar a alguien más sabio que él, y así comenzó su misión. Se acercó a un político reputado por su sabiduría y a través de una serie de preguntas aparentemente inocentes le demostró que no podía definir qué era la justicia, aunque gobernaba en su nombre. Se acercó a un poeta famoso y le demostró que creaba por inspiración, no por conocimiento. Se acercó a un artesano y, aunque éste conocía su oficio, creía que por ello sabía de todas las demás cosas, lo cual no era cierto. La conclusión de Sócrates fue aterradora y reveladora. Él era, en efecto, el más sabio, pero solo por una razón. Porque él era el único que sabía que no sabía nada.
Mientras los demás ignoraban su propia ignorancia, él era consciente de ella. Desde ese día su misión divina fue clara. Se convirtió en el tábano de Atenas. Su vida sería un servicio a la ciudad, despertando a sus conciudadanos de su sueño dogmático, forzándolos, a través de preguntas implacables, a examinar sus propias vidas, sus creencias y sus valores. Una vida sin examen, declararía, no merece ser vivida. Capítulo 2. El método, el arte de dar a luz la verdad. Sócrates no daba clases, no escribía libros. Su universidad era la calle y su método una conversación. Lo llamó mayéutica, en honor al oficio de su madre. Así como una partera no crea al bebé, sino que ayuda a la madre a darlo a luz, Sócrates no insertaba conocimiento en los demás, sino que los ayudaba a dar a luz la verdad que ya residía en ellos, oculta bajo capas de prejuicios y opiniones infundadas. El proceso era tan brillante como exasperante. Comenzaba con la ironía socrática. Sócrates se acercaba a alguien, un general por ejemplo, y con una falsa humildad le decía, tú que eres un gran experto en la valentía, ayúdame a entender qué es exactamente el valor. El general, halagado, ofrecía una definición simple. Valor es no huir en la batalla. Sócrates, con una pregunta aparentemente inocente, comenzaba a demolerla. Pero ¿no hay estrategias que implican una retirada táctica para luego contraatacar? Eso no es valiente. El general, confundido, ajustaba su definición, y Sócrates volvía a la carga con otra pregunta. Poco a poco, a través de este interrogatorio implacable, el interlocutor se enredaba en sus propias contradicciones, hasta llegar a un estado de aporía, un punto muerto de confusión total, donde se veía forzado a admitir que aquello que creía saber con total certeza, en realidad no lo sabía en absoluto. Para muchos, esta era una experiencia humillante y enfurecedora. Nadie disfruta de que su ignorancia sea expuesta en público, pero para aquellos dispuestos a seguir el camino, la aporía no era el final. Era el verdadero comienzo del conocimiento. Era el momento en que la mente, vaciada de falsas certezas, estaba por fin lista para iniciar una búsqueda honesta de la verdad. Sócrates creía en una idea radical: la virtud es conocimiento. Nadie hace el mal voluntariamente, sino por ignorancia. Si un hombre supiera realmente qué es la justicia, actuaría justamente. Por lo tanto, el objetivo de la filosofía no era ganar debates, sino cuidar el alma, psiché, purificarla de la ignorancia para que pudiera actuar correctamente. Este método atrajo a un círculo de jóvenes brillantes y aristocráticos, como Platón, Jenofonte y el carismático pero volátil Alcibíades. Estaban fascinados por este hombre que demolía a las mentes más respetadas de Atenas con pura lógica. Pero esta influencia sobre la juventud de la élite también sembró las semillas de su destrucción. Los padres y los poderosos comenzaron a ver a Sócrates no como un sabio, sino como un sofista peligroso que enseñaba a los jóvenes a cuestionar la autoridad, la tradición y a los propios dioses. El tábano estaba picando con demasiada fuerza y Atenas, el gran caballo, estaba empezando a irritarse. Capítulo 3. El juicio y la cicuta. En el año 399 a.C., tras la humillante derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso y el sangriento régimen de los 30 tiranos, entre los que se encontraban antiguos asociados de Sócrates como Critias, la restaurada democracia ateniense estaba paranoica, frágil y en busca de chivos expiatorios. Y encontraron el perfecto en aquel filósofo molesto que llevaba décadas criticando sus cimientos. 3 ciudadanos, Meleto, Ánito y Licón, presentaron una acusación formal. Los cargos: no creer en los dioses de la ciudad, introducir nuevas divinidades y, el más grave de todos, corromper a la juventud.
El juicio se celebró ante un jurado de 501 ciudadanos. Sócrates tenía 70 años. Podría haber contratado a un logógrafo para que le escribiera un discurso conmovedor. Podría haber llevado a su esposa e hijos al tribunal para suplicar piedad, una práctica común y efectiva. No hizo nada de eso. Su defensa, inmortalizada en la Apología de Platón, fue su último y más grande acto de desafío filosófico. En lugar de defenderse, Sócrates interrogó a sus acusadores, demostrando con lógica implacable lo absurdo de sus cargos. Luego se dirigió al jurado no como un acusado, sino como su maestro. Les explicó su misión divina como el tábano de Atenas. Y en lugar de pedir clemencia con una ironía sublime, les dijo lo que realmente merecía por sus servicios a la ciudad: ser mantenido de por vida a expensas del Estado en el Pritaneo, un honor reservado para los campeones olímpicos. El jurado quedó ultrajado. Lo declararon culpable por un margen estrecho. Según la ley ateniense, tras el veredicto de culpabilidad, tanto la acusación como la defensa proponían una pena, y el jurado elegía una de las dos. La acusación pidió la muerte. Los amigos de Sócrates le rogaron que propusiera el exilio. Él se negó. Exiliarse significaría abandonar su misión. Propuso una multa ridículamente pequeña, reafirmando que no había hecho nada malo. La arrogancia de su propuesta selló su destino. Una mayoría mucho más amplia votó por la pena de muerte. Sócrates aceptó el veredicto con una calma sobrenatural. Se dirigió al jurado una última vez y pronunció palabras inmortales: «Ya es hora de partir, yo para morir y vosotros para vivir. ¿Quién de nosotros va a una mejor suerte? Nadie lo sabe, excepto los dioses». Pasó su último mes en prisión, rodeado de sus amigos, rechazando un plan de fuga bien organizado. Argumentó que, si había vivido toda su vida obedeciendo las leyes de Atenas, no podía ahora traicionarlas, incluso si lo condenaban injustamente. Huir sería una refutación de toda su filosofía. El día final dialogó serenamente sobre la inmortalidad del alma. Y cuando el verdugo le trajo la copa de cicuta, un potente veneno, la tomó sin temblar, como si estuviera bebiendo una copa de vino en un banquete. Sus últimas palabras, dirigidas a su amigo Critón, fueron un encargo enigmático. «Critón, le debemos un gallo a Asclepio. No te olvides de pagar la deuda». Asclepio era el dios de la curación. Para Sócrates, la muerte no era un final. Era la cura definitiva de la enfermedad de la vida. Epílogo. La muerte que nos enseñó a vivir Atenas mató a Sócrates, pero al hacerlo lo hizo inmortal. Su juicio y su muerte no fueron una derrota, fueron su victoria final. Demostraron la verdad última de su enseñanza. Lo único que importa no es vivir, sino vivir bien, de acuerdo con la justicia y la verdad. Su muerte provocó una explosión filosófica. Su discípulo, Platón, horrorizado por el hecho de que una democracia pudiera matar a su ciudadano más justo, fundó la Academia y dedicó su vida a buscar una forma de gobierno ideal basada en la sabiduría socrática. El discípulo de Platón, Aristóteles, sistematizaría toda la filosofía y la ciencia occidental. Casi toda la filosofía posterior es, en esencia, una respuesta a las preguntas que Sócrates fue el primero en plantear. Su método sigue vivo. Se enseña en las facultades de Derecho para formar abogados agudos. Es la base de la terapia cognitivo-conductual. Es el espíritu del método científico: cuestionar, hipotetizar, refutar. Sócrates nos dejó el legado más poderoso de todos, no un sistema de creencias, sino un método de duda. Nos enseñó que la sabiduría no es tener todas las respuestas, sino nunca dejar de hacer las preguntas correctas. Nos obligó a mirar hacia adentro y a confrontar nuestra propia ignorancia. La democracia ateniense sintió remordimiento.
y, según la leyenda, castigó a sus acusadores. Pero ya era tarde. Habían silenciado al tábano, pero su zumbido, el eco de sus preguntas, resuena a través de los siglos, recordándonos que el acto más valiente y revolucionario de todos es, y siempre será, atreverse a pensar. La ciudad lo mató. Sus discípulos lo hicieron eterno. Y su pregunta final no fue para el jurado, sino para cada uno de nosotros. ¿Has examinado tu vida hoy?